Bienvenidos a este vídeo de curso. Bueno, en este caso van a ser los números complejos desde cero. Vamos a ver lo principal de todos los números complejos. Va a ser largo el vídeo, pero vamos a dar con todos los temas. Y se va a explicar de manera detallada. Si te quedas a ver todo el vídeo, vas a entender absolutamente todo de los números complejos. Pues vamos a empezar con lo básico de los números complejos. Se puede definir de varias maneras. En este caso, los números complejos se puede definir como un par ordenado de números reales, es decir, podemos definir a un número complejo de la manera z como un par ordenado, como si fueran coordenadas, por ejemplo, de dos números reales, es decir, que A y B pertenecen a los reales, ¿vale? Pues este par ordenado va a estar compuesto de una parte real y una parte imaginaria. La parte real va a corresponder con esta parte real y aquí tenemos la parte imaginaria. Pues cada número complejo, bueno, el conjunto de todos los números complejos va a ser el conjunto, bueno, los números complejos se nota con la C ahí, con tachado, y va a ser todo número complejo escrito de un par ordenado A, B, y tal que suceda lo siguiente, que A y B sean números reales, es decir, pertenezcan a R. Pues hemos dicho que esta es la parte real y parte imaginaria, es decir, vamos a escribir esto, pues que A es igual a RE de real de nuestro número complejo Z, que lo ponemos entre paréntesis, y B es la parte imaginaria y M de nuestro número complejo Z. En conjunto se llaman números complejos, pero tiene parte real y parte imaginaria. De manera binómica podemos definir un número complejo, es decir, lo podemos definir como un par ordenado porque lo podemos representar en el plano complejo, vamos a representarlo de esta manera, y por ejemplo esto puede ser un número complejo, ¿vale? El par ordenado va a corresponder con AB, con el cual le podemos trazar un vector, va a corresponder con el módulo de Z, módulo de Z. Esta longitud, bueno, sería el propio número complejo representado en un plano complejo, donde podemos destacar lo siguiente, que tenemos una parte real, este es eje de los reales, eje de los imaginarios, la parte real va a corresponder con el valor de la A, como si fuera una X, ¿vale? Esto va a ser A, y la parte imaginaria dentro del eje de los imaginarios va a corresponder con B. Básicamente es como esto si fuera un punto de un plano cartesiano, ¿vale? B, es decir, esto es A, esto es B. Y esto es el número complejo, ¿vale? Esto es Z, que se podría expresar en forma de vector, se puede, y lo pone en forma de afijo a B, ¿vale? ¿Qué podemos definir respecto al eje de los reales? Podemos definir siempre un ángulo θ. Un vector construido de una manera de avanzo esto y subo esto, podemos escribirlo de manera binómica. ¿Cómo vamos a escribir ese número complejo? Como la parte real, es decir, A, en vez de par desordenado, lo podemos escribir como parte real más, es decir, lo que avanzo para allá más lo que avanzo para arriba. En este caso, B. Pero a B hay que añadirle, como en la parte imaginaria, pues como no vamos a estar trabajando en la misma dimensión, ¿vale? Porque estamos trabajando aquí en el eje de los reales y este es el eje de los imaginarios, con lo cual no podemos decir que es A más B, porque A más B se podría operar. En este caso no podemos operar A y B porque están en distinto plano, en distinto eje. Sería A más B por I, donde A y B son números reales e I es la parte imaginaria. Y va a corresponder, en este caso, con la raíz cuadrada de menos 1. Es decir, que si vemos potencias de I, por ejemplo, I cuadrado será raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, que va a corresponder con, tachamos, I menos 1. Es decir, I cuadrado va a ser menos 1. Pues sí, raíz cuadrada de menos 1. Bueno, pues ahora podemos definir la suma y el producto de números complejos. Se puede hacer en pares ordenados, pero me gusta más hacerlo en forma de binomio. ¿Por qué? Porque en forma de pares ordenados hay que aprenderse tipo fórmulas para el producto, en la suma no, pero en binomio se puede hacer directamente con las propiedades que tenemos de la multiplicación. Y antes de eso, por supuesto, podemos decir que en el conjunto C la suma y la multiplicación forman un conjunto o un cuerpo conmutativo. Muy bien, pues vamos a hacer la suma rápidamente y de dos números complejos. Definamos un número complejo Z1 como A más B por I y un número Z2 como C más B por I. Pues la suma de Z1 más Z2 será Z1 más Z2 será A más B por I más C más D por I. En este caso, lo único que podemos sumar, como en el eje de los reales, podemos sumar solo cantidades reales. En este caso, A y C son cantidades reales, pues la podemos sumar juntas. A más D. Y de cantidades imaginarias, en el eje de los imaginarios solo podemos sumar cantidades imaginarias. En este caso, B por I más D por I. En este caso, ¿qué número complejo nos quedaría? Pues nos quedaría un número complejo de parte real A más C y de parte imaginaria B más DI. En este caso podríamos sacar factor común a la I
y nos quedaría b más d y todo ello quedaría de esta manera. Para el producto hay una fórmula, podemos decir fórmula, que puede hacer directamente, pero en este caso si lo podemos deducir de la siguiente manera: z1 por z2 es igual a pues a más b por i multiplicado por c más d por i. Pues ahora, propiedad distributiva. Este por este, es decir, este por este, este por este, este por este y este por este. Y nos quedaría una cosa muy larga, pero vamos, que al final llegamos al mismo resultado, es decir, sería a por c, con lo cual va a ser una cantidad real, más a por di, con lo cual va a ser una cantidad imaginaria. Por supuesto, multiplicamos los números reales, la i no la podemos multiplicar, o sea, la dejamos como está, y a más d por i, más b por i por c, b por c por i, o sea, este por este, y después más b por i por d por i. Recordemos que i por i es i cuadrado, y i cuadrado hemos dicho que era menos 1, con lo cual esto también va a ser una cantidad real, que esto va a ser igual a menos por el menos 1 y b por d. Es decir, que tenemos una cantidad imaginaria, esta aquí, y una cantidad real, que es esto y esto. En resumidas cuentas, parte real sería a por c menos b por d, más parte imaginaria, que sería esto de aquí, a por d más b por c y por i. Parte real, parte imaginaria. Y así se podría hacer la multiplicación poco a poco, tampoco se tarda mucho y es bastante fácil. Pues ¿cómo podríamos definir a un número real? ¿Vale? Pues un número real, como va a estar contenido, como hemos visto en vídeos anteriores de esa lista de reproducción, hemos visto que un número real se puede expresar de esta manera, como a más 0 por i. Veamos, un número real solo se compone de parte real. En este caso, como la parte imaginaria es 0, ¿vale? Parte imaginaria, podemos decir que esto, ¿vale? Z es igual a por 0 más i, es un número real, porque 0 por i es 0. Es como si nos quedara z igual a. Y ese número complejo quedaría como solo parte real, es decir, sería un número real. Por el contrario, si tenemos z es igual a 0 más b por i, en este caso la parte real es 0 y la parte imaginaria pues se nos queda sola. Entonces va a ser un imaginario puro. Ese número complejo va a ser un imaginario puro, porque no va a tener nada real, solo va a tener parte imaginaria. Antes de meterse en más cosas, voy a decir simplemente que un número complejo es igual a otro número complejo si las partes reales son las mismas y las partes imaginarias también. Ya está, simplemente es eso. Ahora nos vamos a meter con el conjugado, etcétera, y distintas propiedades. Vamos a definir el conjugado. El conjugado de un número complejo se le coloca una rayita encima del número z, porque sería el conjugado de z. Es decir, z es el número complejo normal, pues su conjugado es z con una rayita encima. Pues va a corresponder, si hemos definido antes que z es igual a más b por i, pues el conjugado z va a ser igual a. En este caso va a parecerse al opuesto, pero no va a ser lo opuesto, porque lo opuesto sería cambiar de signo todo. En este caso conjugado solamente es cambiar el signo de la b, es decir, a menos b por i. ¿Qué pasa con el conjugado? Pues el conjugado de un número complejo cumple ciertas propiedades muy interesantes. Si multiplicamos a un número por su conjugado, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a deducirlo. Veamos. Hemos definido un número a más b por i por otro número a menos b por i. Y podríamos hacer el producto tranquilamente. Pero si nos damos cuenta, sería, viendo una propiedad de los números reales, a más b. ¿Veis esta propiedad? A más b por a menos b es igual a cuadrado menos b cuadrado. Tenemos lo mismo, una parte más otra parte, multiplicado por esta parte más esto. Lo que nos diferencia es el signo, y en este caso sería a cuadrado menos b cuadrado. Es decir, a cuadrado menos lo que sería b por i cuadrado. ¿Qué pasa que es b por i cuadrado? Esto será a cuadrado menos b cuadrado por i cuadrado, como está todo en paréntesis, pues será b cuadrado por i cuadrado. I cuadrado era menos 1, con lo cual esto es menos 1, y con lo cual menos 1 por menos b pues nos va a quedar igual a cuadrado más b cuadrado. En resumidas cuentas, un número complejo por su conjugado nos va a dar la parte real al cuadrado más la parte, en este caso que fuera imaginaria, al cuadrado sin tener en cuenta la y, es decir, las dos partes reales al cuadrado. Por supuesto, va a pertenecer a R. Y hay otras cosas más que tenemos, que por ejemplo el conjugado del conjugado va a ser igual al número, es decir, el número complejo, si hacemos el conjugado del número complejo y le volvemos a hacer el conjugado, nos va a dar otra vez el número complejo normal. Y ahora vamos a ver distintas propiedades o cosas muy simples. Por ejemplo, el conjugado de la suma de un número complejo más otro es igual al conjugado del 1
más el conjugado del otro. Por ejemplo, otra. Conjugado de un producto de dos números complejos es igual al conjugado de uno por el conjugado del otro. Y para z2 distinto de 0, podemos decir que el conjugado de z1 dividido entre z2 es igual al conjugado de z1 dividido entre el conjugado de z2. Y ahora vamos a trabajar dentro de un plano ortonormal. Por supuesto, hemos dicho el plano complejo. Vamos a definir nuestro plano complejo. Ahora tenemos nuestro número complejo y con sus afijos, ¿vale? Ahí los afijos, ¿vale? Tenemos nuestro número complejo definido por ese par ordenado, ¿vale? Hemos visto que, bueno, en este caso conjugado sería la parte imaginaria, ¿vale? Hemos dicho que esto era el eje real, eje imaginario. El conjugado, pues como la parte real no cambia de signo, en este caso cambiará la parte imaginaria, con lo cual estará pues bajando a la misma distancia. En este caso sería el conjugado, el par ordenado de A menos B. Y por supuesto esto lo podemos definir dentro de una circunferencia, ¿vale? Lo podemos definir dentro de una circunferencia y poder calcularlo mediante ángulos. ¿Por qué? Porque este ángulo con respecto al eje real forma, bueno, vamos a poner este ángulo, no, en un modo tita, así, este ángulo. Que por supuesto vemos que tenemos un triángulo rectángulo. Hemos dicho que esta es la parte imaginaria, parte real, parte imaginaria, es decir, esto es B, esto es A, en este caso esto sería menos B. Vale, pues podemos formar un ángulo y como tenemos un triángulo rectángulo podemos formar Pitágoras. ¿Qué podemos sacar de aquí? Pues nuestro módulo de z, es decir, si esto es el número complejo representado, su módulo, su distancia, esto de aquí, va a ser la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado, en este caso. Si esta es la parte, si esta es la parte real y esta es la parte imaginaria, si como hemos definido un triángulo rectángulo, pues para calcular el módulo de P será cuadrado o el módulo de Z es igual a un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. Y para calcular el módulo, pues la raíz cuadrada. Ahí lo tenemos. Pues una vez que tenemos esto, podemos calcular el módulo de Z. Y también podemos calcular el ángulo. ¿Cómo? Vale, veamos. Teniendo dos datos conocidos, A y B, si recordamos, tenemos la tangente de un ángulo. La tangente de un ángulo, la tangente de θ, va a ser cateto opuesto entre cateto contiguo, es decir, B entre A. Por tanto, para calcular el ángulo, pues simplemente va a ser la arcotangente de B dividido entre A. La tangente del ángulo, pues arcotangente B entre A. Y a partir de ese módulo y este ángulo podemos definir la forma polar. Hemos visto forma binómica, en forma de afijos, en forma de un par ordenado, pues la forma polar de un número complejo va a ser esta aquí, el módulo y su ángulo. Y también podemos definir distintas propiedades de multiplicación y su... Por cierto, esto no lo he dicho, el ángulo que forma con la real se va a llamar argumento. El argumento del número complejo z va a corresponder con nuestro ángulo θ. ¿Vale? Este es el argumento de z, va a ser este ángulo. Y como tenemos infinitos ángulos, por ejemplo, si damos una vuelta en nuestra circunferencia, podemos encontrar otro número complejo que tenga un ángulo de 2 más pi por el valor que sea de k. En este caso, como tenemos infinitos ángulos, podemos decir que el argumento principal, con mayúscula, el argumento principal del número complejo, pues será ese ángulo más pequeño posible que podemos hacer, que va a estar comprendido, por supuesto, entre menos pi y pi. Entre menos pi, pam, y pi. Es decir, como si fueran 360 grados. Y por último, para terminar con este tema, con esta introducción de los números complejos, vamos a ver cómo se escribe un número complejo. Hemos visto forma binómica, forma de afijos en pares ordenados, forma polar, es decir, su módulo y su ángulo. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, raíz de 2 pi tercios, ¿vale? En radianes. Esto sería la forma polar del número complejo, que se puede pasar a forma binómica. Y ahora vamos a ver la forma trigonométrica. La forma trigonométrica va a constar de lo siguiente, que es muy simple. Tenemos nuestro triángulo que hemos formado con nuestro número complejo. Dos razones trigonométricas que también podemos utilizar, seno y coseno. Vale, definimos el ángulo, θ, y coseno de θ será igual a cateto contiguo dividido entre hipotenusa. En este caso será el módulo de z. Vale. Por lo tanto, podemos definir a A como coseno del ángulo por el módulo de z. Y a B, pues utilizamos el seno del ángulo, seno de θ es igual a B, cateto opuesto, dividido entre hipotenusa. Podemos definir entonces a B como seno del ángulo por el módulo de z. Entonces podríamos escribir nuestro número complejo, en vez de z es igual a A más B por I, podemos escribirlo como A, que es coseno
del ángulo por el módulo más b seno del ángulo por el módulo de z por i. Podemos sacar factor común el módulo de z, que nos quedaría de la siguiente manera. Es decir, el número complejo se puede escribir como p, el módulo de ese número complejo por coseno de tita más i por seno de tita, o en este caso del ángulo, ¿vale? Entonces, esta es la forma trigonométrica de poder escribir nuestro número complejo. Número complejo zeta lo podemos escribir como su módulo y el coseno del ángulo más i por seno del ángulo. ¿Vale? Cuidado con ese número complejo para no liarlo. Y así podemos escribir de distintas maneras un número complejo. Continuaremos con los números complejos en el próximo vídeo. Así que espero que te haya gustado, hayas aprendido qué es lo más importante y nos vemos en el próximo vídeo.